Empecemos con esta mesa. Voy a ser menos elocuente en la presentación que Graciela. Hoy contamos con María Celeste Braga Beatove, que es docente de Derecho de la Universidad de Palermo y de la DITELA y que trabaja en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y con el doctor León Arlañán, al que todos conocemos, que es abogado y ex juez, que fue ministro de Justicia de la Nación en el gobierno de Carlos Menem, que previamente fue juez en el juicio, de las juntas, y luego fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en 2 periodos distintos. Esta segunda mesa se diferencia de la primera, pero está íntimamente relacionada con ellas. En la primera tratamos qué pasó con lo que se denominó el consenso de los derechos humanos en relación con las terribles violaciones de derechos humanos de la dictadura militar, pero todos sabemos que esas violaciones de los derechos humanos no sucedieron solamente en la dictadura militar, sino que tenían una historia previa y que también sabemos que sigue habiendo violaciones a los derechos humanos, es decir, que no hemos podido en estos años de construcción de la democracia todavía construir también organismos de seguridad que sean respetuosos de los derechos civiles, de los derechos humanos. Así que este es el tema que nos convoca hoy. Vamos a... En el otro eran todos varones, acá vamos a empezar como corresponde con Celeste. Hola. Sí, se escucha. Soy el cupo femenino y millennial, me parece, ¿no? Claro, así es. Claro. Por orden alfabético. Bueno, yo querría compartir con ustedes algunas reflexiones producto de un trabajo que he realizado en los últimos años, consistente en revisar condenas cerradas. Entonces, he realizado un trabajo de revisión de expedientes completos. Para contarles un poco de esta experiencia, querría partir de un presupuesto que tal vez sea contraintuitivo, no lo sé, digamos, en mi generación ya no lo es, y en gran medida eso se lo debemos a gente como mi compañero de panel, que es la idea de que el proceso penal no es un proceso que el Estado tiene a disposición para perseguir gente, ¿no? No es un instrumento persecutorio, digamos. Creo que en una democracia el proceso penal, si tiene algún valor, es el de permitirnos conocer, ¿no? Es el de permitirnos saber si un resultado disvalioso en el mundo efectivamente existió, es decir, si hay un hecho que existió en el pasado y si hay alguien que es responsable de ese resultado disvalioso. Entonces me gustaría tomar al proceso penal como un proceso que, además de respetar los derechos de todos los ciudadanos, tiene como valor el de ser un proceso epistémicamente valioso. Porque si no tiene ese valor, la verdad es que no tiene ningún valor, porque se convierte en un instrumento persecutorio y es algo que en democracia no podemos ni justificar ni tolerar. Entonces, ese primer presupuesto me invita a la siguiente reflexión. Creo que la deficiente o la falta de profesionalización en las investigaciones criminales tiene, por un lado, el resultado evidente, que es que hay casos y situaciones que nos escandalizan, hoy el caso Maldonado, el caso Nisman, etcétera, y que el sistema judicial no es capaz de dar respuestas, ¿no? Es decir, no es capaz de conocer qué sucedió. Entonces, por un lado, trae aparejada la idea de que nos impide conocer y atribuir eventualmente responsabilidades, pero hay una cuestión adicional, que es en la que yo he estado trabajando y que son los casos tal vez invisibles del sistema, que es que cuando el sistema judicial llega a una condena, si las investigaciones son deficientes, hay altas chances de que esas condenas sean erradas. Es decir, no tenemos certeza respecto de haber conocido bien lo que sucedió y, por lo tanto, tenemos chances de error en las condenas. Y hay en las cárceles argentinas gente inocente que ha pasado por todo el sistema penal y que ha sido condenada. Y ese es un problema gravísimo.
tanto, digamos, que pondría los dos problemas en un nivel de escandalosidad grave. Entonces, para invitarlos a pensar sobre el proceso penal, me gustaría hacer la siguiente distinción. Por un lado, hay toda una parte de un proceso penal que debiera estar comprometida con ese proceso de conocimiento, debiera tener reglas epistémicas, y que le voy a llamar ese proceso, el proceso de investigación criminal. Y luego hay un momento, cuando ya tenemos muchas pruebas y demás, donde hay gente, a veces un jurado, a veces un juez, etcétera, que tiene que valorar ese material probatorio y tomar una decisión. Sobre la primera parte del proceso, hay un principio que guía esa investigación, que es el principio de libertad probatoria. Es decir, tenemos libertad para probar a través de cualquier medio de prueba un hecho pasado y digamos, tener la posibilidad de conocer también si hay alguien que tiene que tener responsabilidad por ese hecho. Esa libertad no es una libertad irrestricta, ¿no? Como sabemos, el Estado no puede recolectar pruebas cometiendo delitos. Entonces, esa capacidad investigadora del Estado tiene que ser respetuosa del principio de legalidad, ¿no? Todas las pruebas deben ser obtenidas por métodos legales. Entonces, esa es una primera dimensión. Dentro de esa primera dimensión, el compromiso epistémico debiera consistir en preguntarnos qué prueba es necesaria y eficiente para probar un determinado hecho pasado, donde esta pregunta supone algún compromiso con una capacidad de conocer que pueda plasmarse en un razonamiento que sea controlable, ¿no? Por la gente a la que vamos a imputarle delitos. Ese proceso, después me voy a volver a referir a esto brevemente, pero ese proceso de investigación pasa por diversos filtros que siempre es controlado por personal o por funcionarios públicos vinculado al derecho, ¿no? Es decir, ahí son los abogados, fiscales, jueces, etcétera, los que van controlando el proceso probatorio y los que van tomando decisiones respecto de si la causa avanza o no, ¿no? Hay una decisión que si decido imputarle a alguien un hecho, esa decisión debiera estar debidamente fundada y debiera ser epistémicamente lo más verdadera posible. Hay otra decisión que si decidimos llevar esa causa a juicio o no, y hay una tercera decisión que si decidimos condenar o absolver. Entonces, la segunda pata del proceso, que es la de la valoración probatoria, está regida por un principio constitucional muy relevante, que es el principio de inocencia, ¿no? Es decir, los jueces son los encargados de determinar a partir de cuándo una persona deja de ser inocente y pasa a ser culpable. Y esa es una decisión, vuelvo a insistir, que debiera estar tomada de la manera más imparcial posible, ¿no? Es decir, a la persona que vamos a decidir condenar tenemos que poder explicarle por qué estamos tomando esa decisión. Yo quiero contarles, entonces, a partir del trabajo que he hecho, es un pequeño diagnóstico respecto de cuáles son algunos de los problemas más urgentes, tal vez, que afectan nuestra capacidad de conocer en los juicios penales y que, por lo tanto, afectan la imparcialidad en la toma de esas decisiones. Uno de ellos, digamos, hay como tres dimensiones que querría mencionar. Una primera dimensión es una dimensión que tiene que ver con nuestro diseño institucional. Si se quiere, con eso que Gargarella llamaba la sala de máquinas, ¿no? Cómo está diseñado el proceso penal, que supone, digamos, algunos problemas o algunas dificultades a la hora de conocer. Voy a señalar solo algunos porque asumo que ya conocen, digamos, no soy una experta además en reforma de la justicia, eso se lo dejo a mi compañero o a Ricardo Gil y demás, que tienen años y años trabajando en esto. Yo querría señalar cosas que surgen en los expedientes. Una primera dificultad es que la policía preventora es en general la misma que tiene a cargo la investigación posterior. Y esto afecta la posibilidad de conocer, porque si esa policía preventora cometió algún error a la hora de prevenir, luego ese error tenemos razones para pensar que puede ser cubierto. Entonces esto afecta, deberíamos evitar que esto suceda para poder tener decisiones más acertadas o imparciales. El segundo punto vinculado con esto es que además las fuerzas de seguridad dependen de otro poder del Estado. Entonces muchas veces lo que le pasa a los fiscales y a los jueces es que ordenan medidas y no son realizadas del modo en que fueron ordenadas, o sencillamente se sientan a esperar a que la policía les traiga lo que investiga y en base a eso tienen que resolver y decidir. Y esto es un problema grave. Entonces, me parece que tener una
policía de investigación que dependa o de los fiscales o de los jueces, esa es la discusión que hay que tener, es muy importante porque tenemos doble control, ¿no?, sobre la escena del crimen, digamos. Lo segundo también es que los peritos que intervienen en las causas penales suelen también depender de las propias fuerzas, digamos. Hay órganos de peritos en la corte, uno tampoco sabe muy bien cómo son seleccionados, digamos, no hay mucha información respecto de cuál es su expertise, cuáles son los requisitos que tienen que cumplir para ser científicos reconocidos forenses, digamos, que es una expertise en sí misma, ¿no? Pero entonces tenemos que las fuerzas de seguridad dependen del Poder Ejecutivo, los peritos suelen también depender de la fuerza de seguridad y esto conspira con la posibilidad de conocer de manera imparcial. Entonces, esa es una dimensión pequeña, pero como para empezar, ¿no? Primero distingamos las tareas que tiene que cumplir cada uno. La segunda es una dimensión que tiene que ver con la regulación. Han habido avances, sobre todo a nivel nacional y demás. En las provincias la cuestión es más complicada porque los códigos de procedimiento no se han actualizado. Y hay dos cosas que a mí me preocupan fundamentalmente. Una es que hasta ahora no ha habido un trabajo profundo y articulado con las ciencias para dictar protocolos o guías de buenas prácticas para el tratamiento de una escena del crimen, ¿no? Entonces, esa es una primera dimensión. Empieza a haber regulación sobre esto, pero es nueva, digamos. Entonces, todos los casos que yo miro para atrás, no hay un tratamiento de la escena del crimen que sea respetuoso de lo que exige una investigación seria sobre los casos. Lo hemos visto por televisión también, ¿no? No hace falta, incluso en los casos resonantes. Y la segunda cuestión también vinculada con esto es que no hay regulación sobre la cadena de custodia de la evidencia, es decir, quién mueve la evidencia y de qué modo, y la conservación de la evidencia, ¿no? Y hasta cuándo debe conservarse, porque la evidencia tiene que poder ser retesteada, etc. No hay regulación. Entonces la evidencia se pierde, uno no sabe si queda en la misma comisaría, no tenemos ni idea a dónde va la evidencia. Bueno, ese es el contexto en el cual los actores judiciales luego reciben material y tienen que tomar decisiones. Yo no querría estar en los zapatos de ningún juez penal de la nación, que además tienen a toda la prensa mirándolos y pidiéndoles que tomen decisiones. Por eso me parece también que repensar el proceso penal es, mire, no estamos buscando culpables todo el tiempo, sino simplemente queremos saber qué sucedió, ¿no? El reclamo no debe ser por condenas, sino que el reclamo tiene que ser, cuéntenme cómo conocen, ¿no? Cuéntame qué pudieron conocer a partir de todo este proceso y toda esta maquinaria que además requiere un insumo de recursos públicos espectaculares. Entonces, sobre los estándares de valoración probatoria, que acá es donde a mí es lo que más me preocupa, que tiene que ver con la formación de los actores judiciales, hay varias cuestiones que debiéramos preguntarnos que tienen que ver con, bueno, en la parte investigadora, cómo se seleccionan, por ejemplo, cómo seleccionar una hipótesis. ¿Por qué investigamos no sé, en Nisman, ¿por qué homicidio? ¿Por qué suicidio? ¿Cuáles son las hipótesis disponibles y cómo es que esas hipótesis se construyen? Digamos? No puede haber arbitrariedad en la selección de las hipótesis, ¿no? Debería haber alguna regla. Otra cuestión tiene que ver con la selectividad que a veces se ve en los expedientes respecto de la evidencia. O sea, los fiscales y los jueces de instrucción, muchas veces lo que uno observa en los expedientes es que dejan afuera material probatorio relevante, pero solo toman aquel que sirve para la condena. Y una correcta valoración probatoria supone sopesar todas las formas disponibles que hay de conocer y considerarlas en función de su valor epistémico. Es decir, no es lo mismo un ADN que un testimonio, no es lo mismo, ¿no? Hay diferentes formas de probar, algunas son más efectivas que otras. Bueno, ahí hay un primer déficit y tiene que ver este déficit, creo yo, con una falta de formación sobre esto. O sea, yo soy egresada de una facultad de Derecho y no tuve a lo largo de toda mi facultad de Derecho un solo curso de epistemología. Nunca tuve un curso sobre evidence, sobre pruebas, digamos. Nunca estudié. Cuando empecé a trabajar estos temas, yo me imaginaba a mí misma frente a una escena del crimen y no sé a qué perito llamar, no sé qué tengo que hacer. Nunca nadie me lo enseñó. Lo tuve que estudiar después. Entonces, ese es un primer diagnóstico de por qué es que esto sucede. Y por último, para cerrar, querría contarles que respecto de la decisión de si uno decide condenar o no condenar a alguien, los estándares de
valoración probatoria son muy difusos, son muy difíciles de... Obviamente, si uno no tiene un método para conocer, son muy difíciles de racionalizar, ¿no? Entonces, hasta ahora, los estándares que en general se regulan o aparecen en la regulación son el de la íntima convicción, que uno no sabe muy bien en qué consiste eso, ¿no? Yo, las primeras veces que leía en la letra de la ley que la forma de valorar la evidencia es la íntima convicción, yo me imaginaba a alguien que se iba a su casa, se convencía de algo y tomaba una decisión, ¿no? Y esa era la palabra de la ley. Por suerte han evolucionado estos estándares y hoy se habla de sana crítica racional, que la Corte en el caso Casal la ha equiparado, digamos, al estándar de más allá de toda duda razonable. Sin perjuicio de ello, para ser consistente con el compromiso con la evidencia y demás, yo querría leerles algunos mínimos párrafos de un caso que también tomó estado público, que es el caso Carrera. No sé si todos lo conocen, sino... El caso Carrera es un caso de una persona que fue condenada injustamente. El caso llegó a la Corte Suprema. La Corte Suprema dijo que había visos de arbitrariedad y le pidió a Casación que revise el caso nuevamente. Carrera pasó 7 años y medio de su vida preso. Cuando la Corte Suprema dice esto es dejado en libertad, la Casación revisa la condena y lo vuelve a condenar, pero esta vez a 15 años de prisión. El caso vuelve a la Corte y la Corte lo absuelve. En esa segunda condena a 15 años, había una discusión que era clave, que es si Carrera tenía un arma y se había disparado. Básicamente porque el auto de Carrera tenía 18 impactos de bala y él había recibido 7 u 8, ahora no recuerdo con precisión, impactos de bala en su cuerpo. Entonces la discusión era si la policía se había ido de mambo o si había estado justificado que la policía disparara. Entonces, en esta segunda sentencia, yo quiero mostrarles cosas que ponen jueces del máximo tribunal penal de la Argentina, que se supone que debieran resguardar los derechos de los ciudadanos y que su misión sería precisamente advertirnos si pudimos conocer o no pudimos conocer y tomar una decisión razonable. Entonces, 2 minutos. Dice, por ejemplo, estas son cosas que están por escrito, es información pública, digamos, está firmado por estos jueces y demás. Dice, no existen dudas en orden al intercambio de disparos que medió entre Carrera y personal policial, aunque no se ha podido precisar de manera exacta, cronológica y temporalmente cuándo Carrera disparó. Es decir, no existen dudas, pero no se pudo precisar nada. ¿No? Increíble. Segunda... Según lo declarado por los testigos del lugar, quienes producto de la balacera se refugiaron donde pudieron, testificaron que a su entender Carrera habría disparado, fíjense el uso verbal, ¿no? Habría disparado contra personal policial. Dice, si bien ninguno de los testigos afirmó efectivamente haber visto a Carrera disparar, algunos declararon que a su entender así había sido, de acuerdo a la impresión que el hecho les dio de conformidad a lo percibido a través de sus sentidos. Increíble. Leo un par más. Y les leo la última graciosa y cierro. Sin tomarse como prueba en contra su negativa a declarar, pese a ser un acto de defensa, lo cierto es que ese silencio no deja de llamar la atención. Máxime, frente al trágico suceso que se le enrostraba, no pudo deberse a su deteriorado estado de salud, porque la voluntad de hablar para defenderse es ingénita al ser humano. En efecto, por experiencia se conocen situaciones en las que aún con un mínimo aliento de vida, el inocente cuenta lo sucedido. Esta es la situación. Y cuando los jueces de casación intentan describir cuál es el estándar de valoración probatoria, que es el estándar de la sana crítica, dicen que es lógica, experiencia, sentido común, psicología y ciencia. Por suerte... No, en la facultad nada de todo eso. No, por suerte la Corte ha dicho algunas cosas al respecto, en el caso Casal y en el caso Carrera, pero me parece importante poner el foco en que hay mucho por hacer y que cualquier reforma que se piense del sistema penal requiere necesariamente la interacción de muchos actores, digamos. No solo es la policía, los sistemas judiciales y demás, sino también las facultades de derecho. Yo diría que hay que encarar reformas que trabajen con esos 3 actores. Bueno, eso es todo. Gracias.
Y no quisiera desaprovechar esta ocasión, después de lo manifestado por Celeste y de los recurrentes y manifiestos yerros judiciales. El caso de María Marta García Belsunce, la condena a Carrascosa, la absolución ulterior y las derivaciones que el proceso está teniendo. Y ahí nos enteramos porque se trata de una persona notoria, o el caso tuvo un grado de notoriedad suficiente. Pero hay docenas y docenas de casos, como ella bien señalaba, en materia de su investigación, en donde por falta de notoriedad estos casos ni siquiera tienen un mínimo espacio en la prensa. Las referencias que dan ellas muestran que las cosas están mal en la República Argentina. Y están mal desde hace mucho tiempo. Y me parece que si nosotros no estamos en condiciones o no somos capaces de identificar cuáles son las razones de ese estado de cosas, mal podríamos encontrar, avistar algún tipo de solución. Sin duda que las investigaciones tienen esa virtud y ayudan fundamentalmente a encontrar o a detectar fallas, etcétera, y a invitarnos a reflexionar y demás. Argentina tiene varios problemas en su sistema de seguridad, en su sistema penal, que muestran varias cosas. Por un lado, un elevado grado de ineficiencia en la función preventiva del Estado, un elevado grado de ineficiencia en la función reactiva del Estado y en su capacidad como para poder esclarecer los hechos delictivos que se cometen y aprender a sus autores. Y casualmente en estos días, en donde están pululando atentados de distinta laya, nosotros estamos viendo con qué grado de eficacia policías de otros países, de distinta tradición cultural, encuentran con una velocidad extraordinaria al responsable, a sus secuaces, etcétera, etcétera. Nosotros, verbigracia, tenemos pendiente la resolución del caso de la AMIA, la resolución del caso de la Embajada, la resolución del caso Nisman, en suma, la resolución de los casos, el descubrimiento, esclarecimiento y solución de los casos más graves que ha tenido la República Argentina. Un país que se envuelve y se comporta así tiene que ser motivo de grave censura por todo el mundo, empezando por nosotros, ciudadanos, que estamos en su ámbito de influencia y decisión. Yo me pasé mucho tiempo reflexionando sobre de qué modo se revierten estas cosas y encontrando los déficits, etcétera. Y lo primero que encuentro, y el primer elemento que tenemos que tener es un elemento conceptual. Tenemos que saber bajo qué paraguas, qué límites, qué parámetros nosotros estamos en condiciones de poder llevar adelante procesos de transformación. Si tenemos alguna regla o reglas que digan de qué modo podemos remediar estos fenómenos de insatisfacción, o todo queda librado a la imaginación, al arbitrio, al acaso, en fin, a lo que se le dé por decidir a un funcionario, que por lo general, quiero advertir, y no me gusta hablar de ninguna manera mal de nadie, tienen una gran ignorancia en la materia. Pareciera ser que una de las condiciones como para poder cubrir cargos tan sensibles como aquellos vinculados con el manejo de la seguridad en los lugares más importantes, la nación, la provincia, etcétera, una de las condiciones es nombrar a gente que claramente no tiene ninguna conexión ni está en condiciones de poder llevar adelante estos procesos de cambio, etcétera. No quiero dar nombres, no quiero decir, digamos, cuáles son su grado de ignorancia, pero las cosas más o menos están a la vista. Y esto es grave porque
ahora sí, cuando nosotros vamos a examinar si tenemos tal grado de libertad como para poder poner al dueño de una churrasquería a que administre la seguridad de uno de los territorios más importantes del país, yo creo que ahí vamos a encontrar, si fuésemos respetuosos de estas reglas que yo digo, y que son nada menos que reglas constitucionales, entonces encontraríamos cierto valladar. Mientras no respetemos este marco conceptual ni los conozcamos, probablemente sigamos haciendo desaguisados. Nosotros, históricamente, ustedes saben que todas las constituciones demoliberales del siglo XIX se han construido sobre la base de una parte dogmática, una parte orgánica, una parte dogmática que es donde se establecen derechos y garantías, una parte orgánica donde se dice cómo se distribuye el poder, de qué manera, fundamentalmente en las repúblicas, donde se busca, hay una tripartición de poderes, o tripartición de funciones, si se quiere, equilibrios, etc. Y todas esas constituciones, lo primero que han venido consagrando son dogmas del iluminismo, que son garantizar la vida de las personas, garantizar la integridad corporal, garantizar la propiedad frente a hechos que la agredan de una manera violenta y que sin derecho, y que entonces por esa razón se hayan constituido delitos alrededor, infracciones penales alrededor de estas violaciones. Pero claro, esto es del siglo XIX. Durante todo el siglo XX aparecieron una serie de corolarios que fueron fruto de la interpretación de los jueces, de cómo se han ido expandiendo las garantías, el principio de inocencia, los principios de incoercibilidad, la prohibición de la retroactividad de la ley más gravosa, bueno, y una serie de principios que se han ido enriqueciendo ese cuadro de garantías, etcétera. Esto ha quedado, lamentablemente, en el imaginario colectivo asociado al fracaso del funcionamiento del sistema penal en sus distintas instancias. El común de la gente, hoy y desde siempre, ha venido sosteniendo que los derechos humanos, se los llama así después del año 1945, la Constitución nuestra ya los tenía, por lo menos las garantías desde el año 1853, que los derechos humanos son para los delincuentes y entonces las víctimas no tienen ninguno. Y sobre la base de esta simplificación, ¿no?, han salido a atacar y agredir esas garantías tan preciadas y tan inobservadas, porque de haber sido observadas no hubiera pasado lo que advirtió Celeste en su investigación. Pero han ido en contra de ellas y con un elevado grado de ignorancia que por falta de liderazgo político, ¿no es cierto?, han logrado ir internalizándose en la opinión pública por falta de un esclarecimiento adecuado de los líderes políticos que debían haberse encargado de ello. ¿Y saben por qué digo esto? Porque los derechos humanos son de todo el mundo. Y en el 31 de diciembre del 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, emitió un documento muy bueno que se llama Informe sobre la Seguridad Ciudadana y algo más, en donde consagró claramente y dedicó prácticamente todo el informe a describir el plexo de garantías que tiene la víctima del delito y los grados de protección y los deberes que tiene el Estado frente a la víctima, fundamentalmente las obligaciones de hacer que tiene el Estado,
que consiste en primer lugar, en tener una política eficaz, preventiva, para que los ciudadanos no sean víctimas de delitos, y en segundo lugar, una capacidad investigativa seria para esclarecer a los responsables e imponerles una pena condigna, y luego la capacidad para saber qué hacer con ellos una vez que los tiene presos, condenados. Ese documento es un documento luminoso, es un documento que todos deberían leerlo y que deberían difundirlo de modo tal de que el común de la gente y muchos líderes y muchos empinados funcionarios políticos, incluso del área de seguridad, no se las agarren con los derechos humanos, como si los derechos humanos fueran una cortapisa, si fueran un vallado, si fueran una dificultad para investigar, cuando nada tiene que ver con eso. Sentado estas breves reflexiones, yo lo que diría es que nosotros tenemos que empezar a reformular todo un sistema que es manifiestamente ineficaz. El primer problema son las policías. Las policías en la República Argentina, todas en general, las fuerzas de seguridad, las policías, etcétera, distan de tener, digamos, las aptitudes para cumplir adecuadamente las misiones y las funciones que las respectivas leyes orgánicas de cada fuerza les adjudican. Esto, lamentablemente, tiene responsables. Los responsables son funcionarios que han descuidado por completo esto y que han permitido un proceso de autonomización de las fuerzas de seguridad y policiales que han terminado por autogobernarse, y en la medida en que terminaron por autogobernarse, se quedaron, digamos, separadas por completo del control político, del control del poder político, ¿no es cierto? Y además, por añadidura, generaron una relación de cautividad entre el poder político y esas fuerzas policiales. ¿Por qué cautividad? Porque en realidad terminaron por ser la única fuente de conocimiento y de abastecimiento de información acerca del crimen. Y esas fuerzas, no controladas efectivamente por un poder político y contaminadas por el delito y por el crimen, abastecieron con una información absolutamente falsa, desviada, engañosa, a quienes se supone que debían generar políticas públicas en materia de seguridad. De ahí que el primer objetivo que nosotros debemos plantearlo para reformar o modificar este estado de cosas es el de recuperar el gobierno democrático de las fuerzas de seguridad. Y recuperar ese gobierno democrático de las fuerzas de seguridad significa asumir la responsabilidad de la conducción estratégica de las fuerzas. Para asumir la responsabilidad estratégica de la conducción de las fuerzas, se necesitan funcionarios aptos, calificados, que conozcan, que sepan de qué se tratan, que hayan estudiado estos problemas. Y al propio tiempo se necesita que haya equipos técnicos a la hora de poder hacerse cargo de estas funciones tan delicadas de control de las fuerzas de seguridad. Porque acá hay un problema fundamental, y el problema consiste en que hay que, digamos, el poder político tiene que apoderarse de las fuentes que generan la información. Si nosotros sabemos que hay una dirección, supongamos, de inteligencia criminal que tiene información acerca del delito, que está en el ámbito de una fuerza de seguridad o una fuerza policial y que está manejada por policías, ¿no es cierto? Y cuando necesitamos algo tenemos que ir a pedirles por favor que nos cuenten qué es lo que ha pasado. Estamos fritos. Nosotros lo que necesitamos es apoderarnos de las fuentes de información para tener nosotros el manejo de ellas y verificar si los procesos mediante los cuales
esas fuentes se alimentan, están viciados, son correctos, etcétera. Si hay expedientes escondidos en las comisarías que no ingresan al sistema penal por problemas de estadística, si hay omisiones graves en el sentido de que información que debería estar alojada en ese sistema no está o ha desaparecido. Esto es un tesoro que debe estar indiscutiblemente en manos del poder político, que es quien tiene, vuelvo a decir, debe tener la responsabilidad estratégica de una conducción policial. Esta es la primera observación que nosotros deberíamos hacer. Bueno. Bueno, un poquito más. La segunda observación es que para organizar fuerzas policiales nosotros debemos ver, no concentrarlas, no copiar los modelos prusianos, los modelos del siglo XVIII, los modelos napoleónicos. Nosotros tenemos que crear fuerzas modernas, descentralizadas, donde no haya una cúpula que concentra el poder absoluto y después tiene como unos pseudopodios desparramados por toda una provincia o lugares distintos que le responden en forma directa a través de los procesos de recaudación, etcétera, etcétera, etcétera. O que controla, por ejemplo, todo el movimiento de mafias y que tiene sus arreglos, etcétera, etcétera. Nosotros debemos tener fuerzas democráticas descentralizadas. No necesitamos un jefe de policía, necesitamos un ministro de seguridad con un elenco de técnicos que puedan penetrar en el corazón de la fuerza, apropiarse de la información, como yo decía, y a partir de ahí empezar a trabajar de una manera seria, en compañía, junto con y capacitando al personal policial de que se trata, porque esto no cuestiona la importancia y necesidad de esas fuerzas policiales. Tenemos además la necesidad y la obligación de tener sistemas de enjuiciamiento penal que sean suficientemente aptos como para poder actuar con velocidad, en tiempo oportuno y con procesos controlables. Necesitamos que actúe la comunidad, necesitamos participación comunitaria seria, intensa, con roles adjudicados. A la policía la tiene que controlar también la comunidad. Necesitamos que además los procesos de examen del comportamiento policial estén en manos de civiles. No podemos tener asuntos internos donde policías gobiernan a policías. Todo esto que estoy diciendo lo hicimos en la provincia de Buenos Aires exitosamente hasta que comenzó una lamentable contrarreforma policial que dio al traste con todo esto, para instaurar un régimen pésimo, volver al pasado. Y necesitamos al propio tiempo academia sostenida y además aperturas y a las universidades, porque las policías, la corporativización policial determina que la formación policial termine encapsulándose y volviéndose extraña y ajena e impenetrable a todo lo que pudiera ser la academia universitaria y además los aportes de la ciencia. Necesitamos tener rápidamente una policía judicial. No puede ser que nosotros tengamos que ver que 55 gendarmes van a reproducir e investigar y a llegar a conclusiones serias acerca de la causa de un homicidio, ¿no? Ni siquiera visitando el lugar en que el hecho se produjo, inventando una casita y qué sé yo, ¿no es cierto? Y todas estas cosas que deberían detraerse del conocimiento y del manejo policial para estar en manos de expertos técnicos, dependientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dependientes del Poder Judicial, dependientes de una policía judicial. Todo el tema criminalístico es un tema judicial, de investigación o del Ministerio Público, básicamente diría yo del Ministerio Público, y mejorar sustancialmente a la policía, que en vez de ponerla tanto a investigar, pongámosla a prevenir,
que es una manera de usar mucho mejor los recursos judiciales, los recursos policiales. En fin, como se me venció el término, son cuestiones muy largas, difíciles de sintetizar, pero digo lo siguiente: o acá hacemos una reforma seria y la responsabilidad le cabe al Estado Nacional, porque la circunstancia de que la Constitución argentina adopte para sí el régimen representativo republicano y federal no significa que las provincias hagan todo lo que se les venga en gana, porque desde que se reformó la Constitución del 94 y se incorporaron los tratados sobre derechos humanos, la que va y se sienta en el banquillo de los acusados ante la Comisión Interamericana es el Estado argentino, por los homicidios o los crímenes o barbaridades cometidos en Mendoza, donde fuere. Y quien es castigado es el Estado Nacional, a quien se le impone obligaciones de hacer, multas, castigos de distinta naturaleza. Luego esto ha modificado en parte esta atribución de funciones de la Constitución Nacional. Entonces faculta al Poder Ejecutivo Nacional a que dicte una ley nacional de seguridad pública y la imponga a lo largo y a lo ancho del país, y entonces las distintas provincias, mediante mecanismos de distinta naturaleza, de acción, de lo que fuere, ejecuten ese programa y reciban el mismo grado de capacitación y demás. En fin, quedará para otra oportunidad. Esto es muy extenso, como decía recién, otras reflexiones, fruto de una experiencia no menor. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Guillermo Ariza. Para romper el hielo. Muchas gracias, nos han abierto los ojos. Una parte de la pregunta ya la contestó al final el doctor Arnanian, pero yo quería preguntar sobre las otras fuerzas, Gendarmería, Prefectura, si es exactamente el mismo problema con otra territorialidad, digamos, y que si esta policía judicial, que parece evidente y de la cual se habla, que yo tenga memoria desde siempre, debiera ser una sola, aunque tuviera instancias locales, me pareció que decía eso, una ley impuesta, habló, algo así, ¿no? Una política nacional de seguridad. Lo que pasa es que en nuestro sistema las provincias tienen que adherir a determinadas leyes. Bueno, pero digamos, evidentemente la dificultad está en las provincias, aunque haya situaciones difíciles también en el orden nacional. ¿Cómo aplicaría la misma generalidad para las otras fuerzas no territoriales? Mire, por empezar hay que terminar con la malversación de los recursos de la seguridad pública. Resulta ser que si usted va y compulsa la ley de creación orgánica, de creación de la Gendarmería Nacional, va a ver que se creó para el cuidado y protección de las fronteras, evitar los delitos de contrabando, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es su límite de acción territorial y ahí están descritas sus misiones y sus funciones. Si hoy miramos qué hace la prefectura, resulta que la tenemos cumpliendo labores simbólicas, con patrulleros parados en lugares estratégicos de autopista, o de pronto cuando hay que hacer un operativo, usada como fuerza de choque para que pueda llevar adelante un operativo determinado. Mientras tanto, las fronteras han quedado absolutamente vacías y desguarnecidas, lo cual contrasta con la preconizada y permanentemente repetida intención de cada uno de los gobiernos, el anterior y de que están dispuestos a luchar a brazo partido contra el contrabando, cuando el contrabando más importante son los aviones que vienen del Paraguay y aterrizan en estanzuelas o en campos. Si vamos a ver lo que le pasa a la Prefectura Naval Argentina, la sacaron del agua para volverla terrestre, y hace procedimientos en casas de cambio, ¿no es cierto? Y no solamente eso, sino que después instruye el sumario, secuestra la documentación y encima algunos jueces le dan facultades para que hagan pericias a través de órganos pomposos que han creado, con nombre pomposo, que han creado esas propias fuerzas como una forma de empoderamiento, a vista y paciencia
de todos los funcionarios. Y si uno va a ver a la policía aeroportuaria, resulta que la policía aeroportuaria hace procedimientos por la calle, en los bancos, en cualquier lado, y no está en los aeropuertos. Entonces, esto es grave, esto es grave. Yo le estoy diciendo, no es un invento, ustedes lo ven todos los días. Entonces, alguien se tiene que encargar de corregir estos fenómenos. Entonces, habría que ubicar a las fuerzas en el ámbito propio según las leyes que le han dado vida con sus misiones y sus funciones. Y habría que fortalecer, cosa que nunca entenderé por qué tienden a hacer desaparecer a la Policía Federal, que, a decir verdad, es la única fuerza a la que yo fortalecería al máximo, porque es con la cual debemos hacer las investigaciones de crimen organizado, que a todos les preocupa tanto, y que como fuerza federal que es, puede hacerlo a lo largo y lo ancho del país, utilizando fuerzas de apoyo locales, debidamente capacitadas y que cumplan con las misiones que una ley nacional que traduzca una política pública nacional les encomiende. Eso es lo que creo que hay que hacer. Si les parece bien, juntamos algunas preguntas. Sí. Tito. Para variar, tengo preguntas. Breves. Para Celeste, que me gustó mucho, la verdad, la exposición, además de soy un ignorante total en el asunto, ¿no? Pero vos describiste fallas que fuiste identificando en todo ese proceso de, bueno, declarar imputable, el segundo paso juzgar y el tercero penalizar, digamos. Fallas por exceso, digamos, es decir, para llamarlo mal y pronto, digamos, ¿no? Inocentes que son declarados culpables. Y hay también fallas por defecto, es decir, esos problemas, digamos, vos me entendés lo que te quiero decir, generan también fallas por abajo, ¿no? Bueno, y al doctor Aslanian, que también le agradezco, me parece que hay una cuestión, no sé cómo la consideraría usted, que es la siguiente, el tema de las garantías, me parece que el problema que tienen es que son contrarias al sentido común, en principio. Claro que si ese sentido común es sometido a un diálogo socrático y la persona que tiene ese sentido común es inteligente o es mínimamente inteligente, el diálogo socrático la va a terminar diciendo, uy, sí, realmente estaba equivocado. Pero mientras tanto, el sentido común dice, asesinan a un tipo. Y asesinar a un tipo se lo asesina en un segundo. Y después el asesino, el tipo se murió. Y el asesino tiene todas las garantías, todos los derechos. Entonces el sentido común dice, no puede ser así. Tiene que ir a la cárcel como sea. Como sea. Entonces el problema es que me parece que falta argumentación pública para ir trabajando ese sentido común. Sin argumentación pública, el sentido común siempre va a generar esa posición antigarantista, digamos, ¿no? Y sobre todo cuando el garantismo es perniciosamente identificado con determinadas personas, que me parece que, no sé, que tenían de garantismo, ¿no? Pero que realmente creo que terminan distorsionando y justificando más todavía a un sentido común que equivocado en el fondo, pero está ahí, en pie. Y yo digo, creo que hace falta deliberación pública, argumentación y deliberación pública para crear una cultura, un ambiente cultural que posibilite que las instituciones que son complejas puedan funcionar eficazmente, ¿no? Allá. Eso fue. Sí, no vamos a hacer. Juntamos todo sí, y después, bueno, después, voy a. sí. No, anotar allá algo, atrás, porque allá después se atrás. me va a ir. ¿Usted está? Muchas gracias. Voy a hacer dos preguntas muy breves. La primera es, la ONU ofreció unos expertos para investigar el caso Maldonado y bueno, y el gobierno rechazó esa ayuda. Entonces quería saber cuál era su opinión, cuál es la opinión de ambos al respecto. Y la segunda pregunta,
el doctor Arrañán mencionaba que el Estado argentino se somete a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También hay otro ámbito que va a ser ahora en noviembre, que creo que la mayoría de la gente desconoce, que es el examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al cual se someten todos los estados que integran la ONU. ¿Cuál cree que van a ser las principales críticas al país en temas de derechos civiles y si pueden llegar a tener algún impacto o debate internamente aquí? Graciela. Gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, gracias a ustedes por haber venido. La verdad que a mí me interesaba mucho este tema y ya estoy viendo que a los demás también. A vos, Celeste, cuando vos hablás de la ligereza con que se toman las pruebas o se analizan, no se dejan de lado, a mí me parece que también incide la opinión pública emitida por los medios. Los medios necesitan un culpable siempre y lo adelantan. A lo sumo utilizan un habría para salvarse de que le hagan un juicio, pero te están marcando. Por eso inclusive yo pienso, y a menos que me convenzan de lo contrario, que estoy dispuesta a escuchar, que el tema del juicio por jurados, los jurados más de uno ya llega convencido al proceso. La otra cuestión, lo que decía Tito, en cuanto a que no hay una deliberación pública, no solo no hay una deliberación pública, hay un apoyo cerrado a quien salga a defender a las víctimas. Acuérdense de Bloomberg. Vean ahora a Diana Agrest. Se las convierte en héroes. Y la prensa les da todo el espacio. Y no hay mesa, no en el caso de Bloomberg, porque bueno, se acabó, pero que Diana no esté sentada defendiendo el derecho de las víctimas, cuando, bueno, si hay condena, el derecho ha sido cumplido, ¿no? Bueno, nada más. Bueno, si quieren contestamos estas y hacemos... Sí, hay otra gente además. Bueno. Sí, una pregunta para el doctor Arlañán, simplemente en línea con lo que dice Graciela, y ya que usted recordó el caso Carrascosa, yo escucho hoy algunos periodistas, la influencia tremenda, escucho hoy algunos periodistas criticar violentamente a los jueces y me tomé el trabajo de buscar lo que estos decían, las animaladas que decían eso, que prácticamente lo condenaban a Carrascosa, prácticamente yo me imagino que en aquel momento lo difícil que tenía que haber sido para un juez no condenar a Carrascosa cuando la prueba que había era que no se puso triste en un partido de fútbol, era una cosa así, era tan evidente, es decir, la pregunta concretamente, ¿cómo se hace frente a esa presión tremenda de los medios de comunicación que declaran inocente y culpable a la gente y son tan pocos los que pueden reflexionar frente a eso, ¿no? Esa es la pregunta. Mire, vamos a hacer una más que es la que queda y ahí terminamos. Con esta ronda por lo menos. Bueno, me sumo a los agradecimientos al panel. Muy cortito, el doctor Arrañán mencionó la connivencia, digamos, de la policía con el crimen, digamos, ¿cierto? Con el crimen organizado o desorganizado. Ahora, hay una tercera pata que es la política, ¿no? Digamos, o los políticos o una parte de los políticos. Entonces, las reformas que usted plantea, que son totalmente razonables, sin yo ser un especialista en el derecho, tienen una dificultad adicional que no sé hasta qué punto
se extiende a otros países, pero que no se puede ignorar, que es la falta de incentivos de, por lo menos una parte importante del sistema político, de introducir las reformas que usted plantea. Sí. Bueno, muy rápido. A ver, tomo la última. No es una casualidad el proceso tan fuerte de deslegitimación que sufren las fuerzas políticas en la República Argentina. Tanto es así que las más importantes han entrado en procesos de disolución y tanto es así que personas que quieren militar políticamente, tanto les da hacerlo en un espacio como en cualquier otro, sin indagar siquiera la compatibilidad que pudiera existir entre la ideología precedente y la subsiguiente. De modo que esta crisis grave política que tiene el país se expande, se traduce en todos los ámbitos. En primer lugar, en el ámbito de la falta de conducción política y de liderazgos políticos. Porque, a ver, un liderazgo político importante es un liderazgo que aleccionador, que va generando conductas imitativas, que va convenciendo y que va introduciendo en la cabeza de la gente temas para la reflexión, el pensamiento, etcétera, etcétera. En consecuencia, yo creo que si nosotros pudiésemos llevar adelante también aquella reforma política de la que siempre hablamos, dándole fortaleza a la democracia a través de los partidos políticos, de partidos políticos nuevos, de gente entusiasmada en esto, y si los medios de comunicación cumpliesen una función un poco más útil, no digo que no la tengan, pero se pusieran al servicio de estas ideas de fuerte contenido ético, y si a su vez terminasen de torcerle la mano a los jueces para que dicten una sentencia condenatoria en contra de fulano, mengano, sultano, lo procesen, lo denigren o lo hagan desaparecer por intereses mezquinos, la más de las veces, nosotros tendríamos una justicia mejor. Claro, pero ¿cómo hacemos para que los jueces entonces no se dejen dominar? Tenemos que apostar fuertemente, muy seriamente, al fortalecimiento del Poder Judicial. Y a un fortalecimiento en donde también tienen que intervenir fuerzas políticas y los partidos políticos que están pintados y para lo único que sirven es para ir a elecciones y bueno, meter un diputado, 2 o 3, que después estarán ahí o estarán en otro lado, pero que rara vez se comprometen con ideas y con programas sustentables y además que obtengan una coincidencia más o menos general. Entonces fortalezcamos a los jueces, démosle los apoyos y la jerarquización que ellos deben tener, y a los jueces no se lo va a llevar por delante la tapa del diario tal o del diario cual, para que dicten. Hace no sé cuánto tiempo están anunciando que va a salir un diario o 2, tapa y adentro y más adentro, que está a punto de salir el procesamiento de la Procuradora de la Nación por tal de hecho. Esto es malo, esto es muy negativo, porque ese juez que tiene que tomar esa decisión no puede defraudar una opinión pública aleccionada permanentemente por medios de comunicación que les están diciendo y anticipando lo que tienen que hacer. Esto es malo, esto conspira contra un poder judicial independiente, debilita a los jueces y los quedan como una hoja a la tormenta, buscan el poder como pueden y terminan después cobijándose bajo el manto del poder político de turno, que es el que en definitiva decidirá si hace así o así en el proceso de juicio político que se le pide. Sí, el país está haciendo de alguna manera
así como hay los índices de desarrollo humano que me parecen estupendos, porque es con lo que tendrían que manejarse los políticos a la hora de hacer prevención social y encarar los fenómenos de violencia en la República Argentina, ¿no? También hay ciertos índices vinculados con el desempeño de los países en materia de seguridad, etcétera. Está la ONU, que hace un informe anual, efectivamente. Está la OEA, que sus informes están más vinculados a la resolución de los casos que van sucediendo. ¿Sí? Bueno, a mí me parece que esto debe ser cuidadosamente observado. Yo no digo que sean la máxima virtud los organismos internacionales en toda la línea, porque me parece que está lleno de burócratas inútiles, que la más de las veces son ganapanes y no son tipos que lleven a resultados positivos. Con todo respeto, no quiero ofender a nadie, pero no creo que, como decía Sarmiento, con la verdad no temo ni ofendo, ¿no es cierto? Pero me parece que debemos estar siempre muy atentos a escuchar cómo se nos califica desde ámbitos internacionales, etcétera. No sé si con eso estoy contestando la pregunta. Y por fin, las garantías nunca pueden ser un problema. Son la defensa del ciudadano libre. No están inventados para los delincuentes. Están inventados para nosotros que trabajamos, etcétera. Y que si un día tenemos la desgracia que alguien nos acuse de haber cometido un delito, tengamos un juicio justo, un juez decente y honorable y el respeto del principio de inocencia. Están hechas para eso. Ahora, hay una desvirtuación de la garantía en el imaginario colectivo y por una serie de circunstancias, ¿no es cierto?, que desdichadas, de que han hecho de las garantías un uso, yo diría, indebido, exagerado, en cuanto a llegar a soluciones que parecieran ser, que no satisfacen el sentimiento de justicia. Es un concepto extremo, es un garantismo extremo que lleva casi en las corrientes criminológicas críticas al abolicionismo de la pena. Esto es muy malo, negativo, esto hay que desmistificarlo, hay que nombrarlo y decirlo con todas las letras. Pero defendamos esas garantías benditas, que las tenemos todos nosotros, y el 95% de la población no delinque y sabe que tiene una protección y puede dormir tranquilo. Celeste. Bueno, por suerte él ya dijo todo lo que... por suerte él ya dijo todo lo que yo no puedo decir. Lo políticamente incorrecto. Bueno, yo en realidad invitaría más a la reflexión con muchas de las preguntas que ustedes formularon. No tengo respuestas contundentes y certeras. Sí, creo que puedo contribuir a pensar algunas de estas cosas. Respecto de la cuestión de las fallas por exceso y por defecto, sí, claramente, digamos, hay inocentes presos y tenemos casos donde la impunidad reina, digamos. El caso Nisman, y acá lo voy a vincular con el tema medios, hubo recientemente una pericia de gendarmería que, vuelvo a insistir, digamos, si no tenemos reglas de conservación de la evidencia y de tratamiento de una escena del crimen, cualquier cosa que sea retesteada puede estar manipulada. Entonces, la pericia de gendarmería, muy bonita, pero no nos arroja muchos resultados confiables, al menos, ¿no? Entonces, claramente, estas fallas del sistema o estas fallas en las formas de investigar que tenemos impactan en esas dos dimensiones. Voy a la cuestión de los medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación también, digamos, merecen una conversación, ¿no? en democracia constitucional, sobre todo en lo que hace a la ética periodística, porque una de las cosas que sucede es que los periodistas tienen a veces una única fuente de información, que suele ser la policía o el Poder Judicial, y esto es problemático, digamos, porque no van a hablar con el imputado, no van a hablar con las demás aristas de los casos, sino que hablan con una única fuente de información, que es en general la información oficial que aportan las propias fuerzas de seguridad. Entonces volvemos al mismo problema del principio.
Y son realmente, creo también que hay que educarlos en respeto a las garantías constitucionales, porque el trato de inocencia debe también estar dado por la opinión pública y demás. Respecto al juicio por jurados, no tengo una opinión formal al respecto. Sí sé que en los países donde hay juicios por jurados, los jurados deben permanecer en hoteles sin conexión a internet y sin conexión a televisión y por lo tanto debieran no estar influenciados por lo que los medios de comunicación digan sobre un caso determinado. Son cosas difíciles de conseguir, digamos. Entonces hay que ser ahí cuidadosos, ¿no? Porque si no la imparcialidad en los procesos de toma de decisiones puede una vez más estar afectada. Respecto de lo de la ONU y el caso Maldonado, respondería parecido, con la salvedad de que creo que hay que pensar seriamente cuándo vamos a ceder potestad en organismos internacionales respecto de cuestiones que una democracia constitucional debiera poder resolver autónomamente. Es decir, cada vez que habilitamos que organismos internacionales tomen decisiones por nosotros, eso quiere decir que nosotros no podemos resolver los problemas internamente. Entonces, me parece que siempre tenemos que darnos la chance de que la democracia funcione y cuando las cosas realmente no funcionan, ahí sí apelar a organismos internacionales. Pero lo tomaría como una herramienta de última ratio, digamos, no como una herramienta inicial. Por último, el tema de las víctimas y demás, no sé si entendí bien el punto, pero de haber interactuado con muchas organizaciones de víctimas, creo que uno de los problemas es que en general quieren buscar en el proceso penal cosas que el proceso penal no puede darles, ¿no? El proceso penal llega cuando el daño ya está producido, digamos. Entonces el derecho penal llega tarde, no va a restituir a un hijo, no va, ¿no? Ya está. Entonces, las agendas de las organizaciones de víctimas tal vez debieran preocuparse por lo que, bueno, muy bien aquí habían mencionado, que es la lógica preventiva. Es cómo hacemos para que esto no vuelva a suceder, digamos. Pero creo que están, y con todo el respeto del mundo, digamos, pero me parece que están centradas en su dolor y en buscar a través del proceso penal cosas que el proceso penal a veces no puede darle, porque a veces el proceso penal no tiene, piensan que son personas que tienen que conocer sobre un hecho pasado y a veces se puede determinar que sucedió y a veces no. Entonces siempre va a haber un grado de insatisfacción si uno está buscando en el proceso penal respuestas. Una cosa más referida al tema de garantías, bueno, pienso lo mismo que el doctor, creo que esas corrientes abolicionistas o derecho penal mínimo parten de un error en su premisa básica, que es, parten de la idea de que el poder punitivo del Estado es ilegítimo. Y esa es una premisa que en un golpe de Estado, digamos, cuando hay un proceso militar yo puedo entenderla, pero en democracia, mira, el poder punitivo, de hecho, uno de los grandes propulsores, digamos, de esta corriente, sostiene que de hecho el poder punitivo es necesario que esté en manos del Estado y que tiene que operar en algunos casos y por eso la corriente no abolicionista más cercana al abolicionismo es la del derecho penal mínimo. Esto tiene una premisa que es una premisa que puede eventualmente describir la realidad, pero habría que chequearla fácticamente, que es la idea de que el poder punitivo es ilegítimo, pero en cuyo caso yo diría lo mismo que ha dicho Nino en un debate con Zaffaroni, y lo mismo que ha señalado Gargarella en su último libro, también en debate con Zaffaroni, que es, mire, si lo que tenemos es un poder punitivo ilegítimo, tirémoslo a la basura y punto, no negociemos con eso. Entonces me parece que el desafío es pensar un poder punitivo que sea legítimo y respetuoso de las garantías constitucionales. Y una última reflexión referida a las facultades de Derecho que me parece que sería importante que el club al menos lo tenga en su agenda, que es yo tengo una preocupación que comparto, en realidad es una preocupación de Martín Bomer, yo la comparto y trabajo con él en esto, que es, no hay en la Argentina una academia jurídica independiente. Y esto es muy problemático, porque no hay nadie que esté mirando a la práctica jurídica con ojo crítico y que no tenga intereses comprometidos en esa práctica. Los profesores de Derecho en las facultades de Derecho son profesores que son jueces, abogados, etcétera, que dan clases. Y solo dan clases como hobby, no se dedican a la investigación. Entonces, esto es un problema grave porque nadie está pensando críticamente
la práctica judicial, digamos. Las mentes que logran hacerlo son muy pocas y con un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Ricardo Gilavedra, etcétera. Pero hay que construir, en algún momento el Estado tiene que poder financiar una academia jurídica independiente que permita ver al fenómeno jurídico no como un fenómeno de reglas, sino como una práctica social compleja, ¿no? Que es el problema. Uno va a las facultades de Derecho y son casi una estafa, porque es como si uno quisiera aprender a jugar al tenis y vas a aprender a jugar al tenis y tu entrenador te da el reglamento de tenis. Te dice, con esto ya está, con esto ya sabes tenis. La facultad de Derecho pasa algo parecido. Uno va a la facultad de Derecho a aprender Derecho y te dan los códigos. Y salís de ahí y decís, ¿pero cómo se juega? ¿Qué hago con esto? Entonces me parece que ahí hay una reforma importante a tomar en cuenta y que creo que habría que discutir seriamente y democráticamente y colectivamente, etc. Gracias. Sí, no hay más preguntas. Muchísimas gracias.